Ningún lugar es seguro en este mundo violento en el que vivimos. Si sales de compras en el mercado de Bagdad, o en una noche al ver una película de Batman en Colorado, o incluso asistiendo a un servicio religioso, nuestros barrios están sufriendo actos crueles de asesinato a un ritmo alarmante. Era otro día de clases en la escuela secundaria cuando estudiantes en gabardinas asesinaron a tiros a sus compañeros, y las personas que salieron a una cena formal no esperaban que la violencia los alcanzara en el restaurante. Adolescentes inocentes fueron cazados y masacrados como animales en un tiroteo horrible. La triste verdad es que la violencia de este tipo se están volviendo muy comunes. ¿Qué le está pasando a nuestro mundo? La santidad de la vida, el tejido de la sociedad. ¿Hay alguna duda de que vivimos en una cultura cada vez más brutal? ¿Cómo se puede entender la crueldad y hacer frente a nuestra sociedad violenta que nos rodea? Manténgase en sintonía con esta edición especial de Beyond Today mientras examinamos cuando la maldad nos acecha. Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Bienvenidos a una edición de Beyond Today. Al grabar este programa, América se está recuperando de otro tiroteo trágico que ha dejado muchos muertos. Es el último de una serie desafortunada de largos tiroteos trágicos. Lamentablemente sabemos que no será el último. Estoy aquí con mis compañeros Darrick McNeil y Gary Petty con un programa especial de Beyond Today sobre este tema. Queremos ayudar a entender por qué estos hechos de violencia ocurren. ¿Es la causa a los videojuegos? Algunos dicen que es la mala crianza. ¿O están los demonios implicados? ¿Cómo hacer frente a las consecuencias y qué se puede hacer al respecto? Cuando pensamos acerca de estos eventos, solo pueden haber lágrimas en tu corazón al saber que las familias están pasando por cosas tan trágicas. Y yo creo que es importante que oren por esas personas. Hay que pensar que esto va a empeorar más y más en nuestra sociedad y necesitamos no ser insensibles a ello. Son muy difíciles y nuestras oraciones van hacia nuestros amigos y familiares que han sido víctimas en el presente. Ahora, a medida que empezamos a pensar en este tema tan difícil, podemos mirar el ejemplo de Cristo para obtener un poco la perspectiva sobre... Creo que realmente esa es la forma de enmarcar la comprensión de esto, Steve. Hicimos un par de diarios de Beyond Today sobre esto y nos abrió el entendimiento, en donde Jesucristo había traído dos ejemplos trágicos de la Galilea de su tiempo y en Judea. Si uno fuera a algunas personas que estaban dedicadas a un servicio de adoración, y Pilato les mató y mezclaron su sangre con los sacrificios de animales en el momento. Aquí eran adoradores pacíficos y allí quedaron atrapados. Hubo otra situación en la que 18 personas, estando en un lugar en donde una torre de Siloé cayó y todos murieron, en un lugar equivocado. Una situación y momento equivocado. La declaración de Cristo y su mirada era que no había peores pecadores que los demás. Y así él no comentó acerca de la gente en un sentido excepto para decir, mira, estas cosas pasan. Y fue un periodo violento en el primer siglo. Es una época violenta en el siglo XXI y creo que la declaración de Jesús es instructiva. No eran malas personas, pero hay momentos malos y cosas malas que suceden ya sea en el primer siglo o en el siglo XXI. Y entonces llegamos a tener en cuenta, ¿es una reflexión sobre cómo es este mundo? Bueno, ya sabes, los seres humanos han sido siempre crueles y violentos. Es parte de nuestra naturaleza, nuestra parte más oscura. Y es interesante que el apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo. Y en 2 de Timoteo le dice acerca de los tiempos difíciles que vienen al final. En otras palabras, él le estaba diciendo, este es el camino que la humanidad va a seguir en adelante y esta es la forma en que va a terminar. Y da una lista completa de las partes más oscuras de la naturaleza humana. Van a ser amadores de sí mismos, pero dice que van a ser sin afecto natural, implacable y cruel. Ese es uno de los términos que utiliza. Y a medida que avanzamos a través de la historia humana, la crueldad la vemos. Usted mire hacia atrás a través de la historia humana, la crueldad va en aumento y nos dirigimos hacia una sociedad más y más cruel. Y el apóstol Pablo lo llama los últimos días, de modo que el periodo de tiempo que estamos viviendo en este momento es lo que Pablo está tratando aquí, en 2 de Timoteo capítulo 3. Y dijo que será un periodo de tiempo muy peligroso.
Y como usted ha señalado en su secuencia de apertura, así es. Casi no importa dónde vayas hoy, existe la posibilidad de que algún tipo de violencia ocurra y que también está aumentando el nivel de miedo que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Estuvimos hablando con algunas personas en la calle para obtener sus conceptos, sus ideas, sus opiniones sobre algunas de las tragedias que han ocurrido. Y uno de los pasajes de la Escritura que vienen a la mente cuando estábamos hablando con estas personas se encuentra en Isaías 1. Desde el comienzo mismo, Isaías lo coloca como la causa principal. Isaías dice esto. Él dice, hay nación pecadora. Y él nos mira como pueblo, como cultura, y apunta al hecho de que somos pecadores y que hay consecuencias del pecado. Fue interesante lo que una de las mujeres que entrevistamos dijo. Creo que cuando sacaron a Dios de esta nación, o lo están empezando a sacar, creo que ese es el fundamento. Me refiero a que mire la moral de la sociedad. La gente va a hacer lo que le viene a la mente, literalmente. Así que, si ponemos a Dios de nuevo en nuestro país, se pone la moral, la ética se pone de nuevo en la nación, las cosas definitivamente van a mejorar. Creo que lo que dice ahí, cuando usted encuentra a alguien en la calle reconociendo que Dios no está en la foto, en realidad son sus propias palabras, citando lo que acabamos de leer de Isaías capítulo 1, y que es una nación pecadora, cargado de problemas y enfermos de la cabeza a los pies. Y lo que Isaías trajo allí se amplía considerablemente. Por supuesto, Isaías estaba hablando sobre Judá en Jerusalén en ese momento, pero si lleva consigo lo que a través de Cristo se ha señalado, sobre todo lo que se lee con el apóstol Pablo, muestra que va a aumentar debido al pecado y al no tener a Dios en cuenta. En esta sección es casi como que hay tres cosas diferentes de lo que Isaías estaba profetizando, no solo para su tiempo, sino que se extiende hasta hoy. Cuando dice cuidado con el pecado de una nación, eso va a tener su efecto. Pero también habla de los niños que se han corrompido. ¿Qué le ha pasado a nuestros hijos hoy en día? ¿Cuáles son los efectos de lo que llamamos entretenimiento? ¿Cómo ha impactado nuestra cultura? Un poco. Y esta es probablemente la única área que la gente realmente no quiere enfocar. Primero, quiere ir al control de armas o hacer frente a eso como un medio de eliminar este tipo de violencia. Pero eso no es realmente entrar en el corazón y el alma de las personas y la naturaleza humana, y lo que estamos haciendo es insensibilizando por mucho entrenamiento violento. Me llamó la atención en las consecuencias de este último por una cita de un famoso director de Hollywood, Peter Bogdanovich, quien ha hecho películas violentas y en su vida personal ha sido víctima de la violencia y el asesinato. Su esposa fue asesinada. Dijo que la violencia en la pantalla se ha multiplicado por 10. Se ha convertido en algo casi pornográfico. De hecho, es pornográfico. Los videojuegos son violentos y todos están fuera de control. Puedo ver dónde podría conducir a alguien loco. Cuando alguien que fabrica ese tipo de entrenamiento reconoce que su trabajo ha tenido un impacto en la cultura y la sociedad, entonces es hora de que nos pongamos de pie y tomemos nota y reconozcamos lo que realmente está ocurriendo. Y esa es una de las causas de estos problemas. Es interesante que los productores de algunas de estas cosas estén empezando a reconocer el impacto. Y no es algo que está oculto. Creo que la gente común puede verlo. De hecho, un par de personas con las que hablamos mencionó esto mismo. ¿Crees que las películas, juegos de videos violentos o asumir roles jugando con estas cosas, cree usted que afecta el comportamiento? Claro, en algún aspecto, supongo. ¿Cómo crees que afectará a la gente? No lo sé, solo las cosas son mucho más violentos en estos días, pero tienes que vender, tienes que hacer algo más interesante. Juegos de cuando era joven son aburridos ahora. Llegaron a ser las cosas más viables para los niños que quieren comprar. Porque la gente está viendo muchos de estos videos violentos. Los niños más jóvenes, eso es todo lo que ven, videos violentos. Su realidad es su juego de video. Su realidad no es estar en la calle. Hoy en día, si alguien hace algo para usted, a usted no le gusta. ¿Qué vas a hacer? Usted arremete contra él con violencia, en vez de cuando yo era niño se amonestaba con palabras. Bueno, ya sabes, es interesante, es que hemos hecho lo mismo que el Imperio Romano y se institucionalizó la violencia. Lo hemos institucionalizado al admitirlo y permitirlo, ya que no es real, así que más o menos puedes fantasear con ella.
pero el efecto sobre nosotros es terrible. Como seres humanos somos testigos de toda esta violencia que vemos. Está siendo glorificado en el entretenimiento y con el tiempo, especialmente a los niños, ya que se convierte en parte de la programación de quienes son. Ellos lo van a representar. Es así de simple. No es de extrañar que Isaías dijera que la cabeza entera está enferma. Si la cabeza está enferma, nuestro pensamiento no está bien. Vamos a tener problemas. Y así, cuando pensamos en las respuestas a estos eventos trágicos de violencia, por supuesto que son horribles. Son cosas muy horribles. Dejan una estela de tragedia detrás de ello. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos explicarlo? Hay una explicación bíblica más profunda y vamos a entrar en ese punto. Así que espero que se queden con nosotros. Pero tenemos una oferta especial que nos gustaría ofrecer a usted hoy, que le ayudará a poner todo en perspectiva. Es nuestra ayuda de estudio, los 10 mandamientos. Dios reveló un verdadero estándar para hoy. ¿En qué se diferencian los 10 mandamientos de otras normas, de otros hechos dictados por el hombre? ¿Es esto realmente aplicable a su vida hoy? ¿Qué es lo que revelan acerca de Dios mismo? Y si desea una comprensión más profunda, espero que ordene una copia gratuita de nuestra ayuda al estudio provechoso, los 10 mandamientos. Este folleto le ayudará a entender qué son y por qué son importantes para usted hoy. Contáctenos en iduay.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para solicitar su folleto gratis. Por favor, visite nuestro sitio web o escríbanos un correo a la dirección que aparece en la pantalla. ¿Cree usted que una persona puede estar bajo la influencia de fuerzas espirituales? No puedo decir eso, pero esa es una posibilidad. ¿Cree usted que una persona puede estar bajo la influencia de fuerzas espirituales? Definitivamente, todo el mundo está en una. Elementos físicos, mentales, espirituales, a cada ser humano. Definitivamente, si usted no alimenta el espíritu correctamente, si no se alimenta la mente, hay consecuencias, ¿sí? Cuando piensas en eso, no creo que se pueda negar que haya fuerzas invisibles que están trabajando. ¿Sabes? Algo que podría sorprender a mucha gente e incluso a muchos cristianos es algo que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios y él dice: pero si nuestro evangelio o la buena noticia está aún encubierto, está velado a los que se pierden, cuyas mentes el Dios de este siglo cegó. La gente piensa así, que Dios está gobernando sobre la tierra en estos momentos, pero en realidad el Dios de este siglo, de este tiempo, las influencias espirituales de la humanidad, en tanto que son del mal, de Dios no es, sino de Satanás. Y la idea de que Satanás existe se ha eliminado incluso de la corriente principal del cristianismo. Dios está permitiendo que el Dios de este siglo, que no es el verdadero Dios, sino Satanás, pueda influir en la realidad y se convierten a través de esto, como dice el apóstol Pablo en Efesios, en hijos de ira. Sí, creo que la última cosa que los medios hoy en nuestro mundo y los que conforman e influyen en la educación de la vida de los jóvenes, la última cosa que quieren admitir es precisamente lo que decía, que hay un diablo, que él es el Dios de este mundo y que esa escritura es verdad. Y eso no es admitido en forma honesta o en cualquier diálogo abierto que aparece en nuestros círculos educativos y en las zonas donde se hace esto. Y este es el problema que debe ser enfrentado y todo el mundo tiene que entender que esa escritura es verdad. Es cierto también porque Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 8 versículo 44, donde Jesús estaba teniendo uno de sus clásicos enfrentamientos con los líderes religiosos judíos de su época que lo estaban enfrentando. Mantuvo un punto muy sólido donde dijo, cuestionando su actitud, que son de Satanás. Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue un asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Jesucristo entendió que había un diablo, lo había enfrentado. Él entendió su existencia, y al hablar con un grupo de personas que se oponen a Él, y realmente se oponen a Dios, y los caminos de Dios y la enseñanza de Dios, Él les dijo, que sois de vuestro padre el diablo, que era un asesino. Él inspiró el primer asesinato que inspira una cultura que conduce al tipo de asesinatos
que estamos hablando hoy aquí. No podemos engañarnos y decir, bien, el diablo o Satanás es solo una especie de símbolo del mal. No es un símbolo. Esa no es la forma en que Cristo lo describió. No. Me hace pensar en lo que Pedro escribió, describiendo a Satanás como un león rugiente, y parece que está ahí afuera buscando a quien devorar a todo el que pueda. Y nos engañamos y pensamos que no es gran cosa, que eso no es una gran influencia, ya que realmente lo es. Así es. Él también es llamado en Efesios capítulo 2 el príncipe de la potestad del aire. Y esa es una de las descripciones más actas en la Biblia en cuanto a cómo Satanás trabaja para influir en los seres humanos a los actos de maldad y horror indecible, como los que demasiado a menudo vemos en las noticias de hoy. Y de nuevo, la gente no quiere entender y darse cuenta de que si cedemos, si nos entregamos en cualquier grado, y algunas mentes son más susceptibles que otras, pero hay algo que a veces está ahí, al acecho, capaz de expresarse a través de los seres humanos en formas extremas, ya sea un Hitler, un Pol Pot o un adolescente de clase media o grupo de ellos que entran en una escuela o en una sala de cine y cometen estos actos, realizan estas acciones. Algunas personas podrían decir así, solo los fanáticos religiosos se van a sentir de esa manera, sino que tratan de minimizar su influencia, pero ese no es el caso. No, yo estaba leyendo en la escuela de este último, un ex jefe del Hudson Instituto Herbert London dijo que no se puede admitir a nosotros mismos que el mal está en el aire que respiramos. Está casi citando Efesios 2. No podemos admitir que los asesinos de masas hacen la obra del diablo reduciendo al pecado a la mitología religiosa. Los laxos radicales que quieren destrabar los límites de la liberación y, por desgracia, han tenido éxito. Ahora cosechamos los resultados. Este no es un líder religioso. Él ni siquiera está citando la Biblia, pero ciertamente parafraseando los pensamientos de la Biblia que hemos cubierto aquí, y está señalando el problema real, y es tiempo que la gente entienda eso. Sí, y si nos fijamos en los psicólogos criminales, si nos fijamos en los diversos estudios que se han hecho, se ha producido un interesante hecho en Iowa. Una de las cosas interesantes que mencionó fue el hecho de que nos vuelven insensibles a la violencia. Eso solo se convierte en una cosa aceptada. Uno de los autores del estudio en la Universidad Estatal de Iowa dijo, el entretenimiento moderno es un panorama de los medios, puede ser descrito con precisión como una efectiva herramienta sistemática de desensibilización violenta. Así que decir que no nos afecta no es correcto. Es simplemente locura pensar que estas cosas no nos afectan. Tengo un recuerdo al principio de mi infancia donde yo estaba viendo un programa de policía y mostraban en la televisión de blanco y negro y un policía recibió un disparo y yo podía recordarlo cómo se llamaba al que le dispararon. Y durante años después de eso siempre me he preguntado qué pasó con él. Y eso me molestaba. Durante años hasta que llegué lo suficiente mayor para entender. Por supuesto, la televisión no siempre es real. Se convierte en parte de lo que somos y lo lleva donde la violencia se convierte en respuesta aceptable a un problema. Me hace pensar en lo que Isaías escribe y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ya sabes, llegamos al lugar donde el mal se acepta como algo que es realmente bueno. La virtud se convierte en algo que es inaceptable y el pecado se convierte en algo que es aceptable. Ahí es donde está la violencia en la televisión y en las películas, y a eso es a donde nos está llevando. Y por eso la sociedad se puede enfermar de pies a cabeza. Y no se trata solo de que somos espectadores. Creo que ahí es donde a veces nos engañamos. Bien, podemos solo observar y ver y al mismo tiempo ser afectados por estas cosas. Pero no pueden, ¿verdad? Eventualmente se convierten en agentes del mal. Ahora no nos damos cuenta que estamos haciendo. Porque nosotros, aunque indirectamente participen en este tiempo en él, cambia lo que somos. Entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay algo que pueda hacer para cambiar su mundo? Estaremos de vuelta en un minuto para discutir algunas soluciones reales. Pero primero, déjenme decirles acerca de la revista Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias están llenas de información que dan una idea de las noticias de hoy referente a lo que la Biblia enseña. Usted encontrará artículos interesantes, no solo de noticias del mundo y de los acontecimientos, sino también de profecía viviente y cristiana. Todos con una visión bíblica.
Es por eso que usted necesita su suscripción gratuita a las buenas noticias. Contáctenos en eduy.org. Por favor, ordene nuestro sitio web en beyondtoday.tv o envíe una carta a la dirección que aparece en la pantalla. Las buenas noticias le ayudará a poner nuestro mundo cambiante en perspectiva, el examen de los acontecimientos mundiales a la luz de la Biblia. Así que obtenga su suscripción gratuita hoy mismo. Otra razón importante para visitar nuestro sitio web beyondtoday.tv es ver Diarios de Beyond Today. Diarios de Beyond Today son breves videos cada día en las noticias de última hora y los importantes temas de la Biblia que usted querrá oír. Así que acompáñenos durante toda la semana en busca de inspiración, aliento y comprensión bíblica adicional para ayudar a entender mejor la vida. ¿Cómo estos hechos de violencia, estas cosas trágicas, afectan la forma en que usted piensa acerca de su vida? Ya sabes, honestamente no creo mucho en ello. Creo que, ya sabes, obviamente estoy entristecido por las víctimas. A medida en que afecte mi vida, ya sabes. Yo creo que ilustra bastante bien dónde estamos hoy. Mucha gente no se detiene a pensar y hacer un cambio en su vida e interiorizar realmente a través de lo que Dios quiere que hagamos. Volvamos a Lucas capítulo 13, donde estábamos leyendo sobre los dos incidentes que Jesús comentó en su día, donde hubo atrocidades y una masacre y una muerte desafortunada. Y otra vez, les dijo que estos no eran más malos que los otros, sino lo que Jesús le dijo a su audiencia en los versículos 3 y 5 de Lucas capítulo 13 se aplica realmente a nosotros y es lo que Él quiere que entendamos. Él dijo, os digo que no, pero si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Cristo dijo, aprenda una lección de estos tiempos. Él nos está diciendo a nosotros hoy, mira a tu alrededor en nuestro mundo, entienda los tiempos peligrosos en los que vivimos y aprenda a arrepentirse. El arrepentimiento significa cambiar nuestra vida. Arrepentimiento significa examinarnos a nosotros mismos acerca de si estamos o no obedeciendo a Dios y si nuestras acciones y las decisiones que tomemos y las opciones en las que nos involucramos sean firmes. Ese es el problema más grande en la sociedad que desensibiliza y de la que hemos estado hablando. Eso es lo que Cristo está realmente diciendo a nosotros hoy, que nos arrepintamos. Así que es algo más que orar por ellos. Todo se reduce a cómo me afecta personalmente. No puedo ignorarlo, no puedo seguir adelante con mi vida. Cristo está diciendo que es mejor tomarlo como algo personal. Es interesante. Usted está leyendo en Lucas 13. Si nos remontamos a Lucas 12, justo antes de eso, Jesús nos da muchas instrucciones realmente acerca del arrepentimiento y la confianza en Dios. Y de hecho, Él dice en el versículo 23, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y si usted lee a través de eso, se llega al versículo 31. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un punto de partida. Si vamos a hablar del arrepentimiento, debemos buscar a Dios. Hay que buscar sus caminos. Debemos buscar su reino y tenemos que cambiar nuestras vidas. Porque cuando te expones a este problema, el gobierno no puede arreglarlo e incluso la religión no puede arreglarlo. Se trata de un cambio individual realizado por cada persona y el Dios Todopoderoso. Hay que cambiar la forma de pensar. De hecho, es interesante lo que dice aquí. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y así, si estamos pensando en nosotros mismos, en nuestra propia familia, en nuestros propios puestos de trabajo, no estamos pensando en cambiar del pensamiento cotidiano que nos aleja de Dios. Por supuesto, en el versículo 56 de este mismo capítulo, tenga en cuenta que se trata de las declaraciones de Jesús que condujeron a la ilustración de estas dos tragedias y las lecciones que sacó de ellos. Dice en el versículo 56, hipócritas, que pueden distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, pero ¿cómo es que no reconocéis este tiempo? Hoy en día estamos muy informados sobre los cambios del clima. Podemos ser alertados de una emergencia climática que viene, pero estamos totalmente ineptos como sociedad
en realidad discernir el impacto de todos estos problemas y dónde nos está llevando. Y como dijo Jesús, debemos discernir los tiempos y observando alrededor permitirnos hacer cambios profundos y duraderos en nuestra vida. Ese es el punto crítico. Realmente Cristo está diciendo, y es Dios quien está diciéndonos, usted toma una decisión en cuanto a lo que usted participa y yo me haré cargo del resto, pero recupere su vida recta, arrepiéntase y haga un cambio en su vida. Tiene que hacerlo. De hecho, si uno mira hacia atrás en el versículo 40, dice, por lo tanto, estén listos. Esto significa que debe estar preparado. Él dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. ¿Estamos listos? ¿Tenemos una relación espiritual con Dios? ¿Cuál es la base de nuestra vida? Bueno, ya sabes, para tener ese tipo de relación espiritual con Dios tenemos que hacer ciertas cosas y lo primero es que tenemos que volver a Dios. Usted habló de volverse a Dios. En realidad tiene que darse cuenta de que nuestro Creador sabe cómo funciona la vida. Tenemos que ir a Él, tenemos que pedirle ayuda, tenemos que entrar en este libro y descubrir lo que se supone que debemos hacer, cómo se supone que debemos vivir. Comenzar con los 10 mandamientos como punto de partida. ¿Puedo aplicar esos primeros 10 pasos para el cristianismo a mi vida? Ahí es donde hay que empezar. Y creo que algunas personas piensan que es un misterio. ¿Qué puedo hacer? ¿Podemos hacer algo? Una persona tiene un interesante comentario acerca de esto. ¿Hay una solución definitiva? Creo que hay uno por ahí, en alguna parte, y creo que es Dios. Oh, ¿qué mundo perfecto tendríamos entonces? En nuestro mundo cada vez más violento y brutal es más importante, cada vez más importante que individualmente volvamos a Dios y poner nuestra vida en orden y tomar esas decisiones y realmente meternos en línea con su ley y sus principios y enseñanzas. Esa es la solución, ese es el camino a seguir. Y parte de esto es darse cuenta de que, ya sabes, hablamos de cómo nuestra naturaleza ha sido corrompida por Satanás. Todo ser humano tiene que ser capaz de ir a Dios y decir que sí, que es un traidor, siendo cruel, porque todos hemos traicionado a Dios, siendo crueles, siendo un amante de sí mismo, siendo egoístas. Y cada uno de nosotros tiene que ir a Dios, reconocer y decir que yo no quiero ser de esa manera, quiero que me mires y que me des el poder para el cambio. Pero tenemos que reconocer que somos parte del problema antes de lo que podemos llegar a ser parte de la solución. Y no podemos basar nuestra moral en el mundo que nos rodea. En nuestro mundo cada vez más violento y brutal es más importante que individualmente volvamos a Dios y tomar esas decisiones y realmente meternos en línea con su ley y sus principios y sus enseñanzas. Esa es la solución, ese es el camino a seguir. Sí. No hay duda de que hay algo que tenemos que hacer al respecto. Y realmente aprecio los comentarios de hoy. Es algo que todos podemos hacer. De hecho, usted querrá ir más a fondo en las soluciones para su vida. Así que espero que recuerden nuestras ofertas gratuitas. Usted querrá pedir una copia de los 10 mandamientos y conseguir una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Así que esperamos que nos contacte en eY.org. O bien puedes leer y ordenar tanto las buenas noticias y los 10 mandamientos en línea en beyondtoday.tv o envíe su solicitud por correo a la dirección que aparece en la pantalla. La hostilidad y la agresión se han convertido en algo común. La verdad es que este mundo tiene un nivel deficiente de la realidad. No se deje engañar por él. No tome a la ligera estos trágicos acontecimientos. Ahora es el momento de despertar y salir de esta cultura deformada que Dios odia. Ahora es el momento de volver a Dios y comenzar a vivir de la forma más completa como Él ordena. Estaremos de regreso para un último comentario después de esto. 2 hombres corrieron por las calles de la ciudad, tratando de ser el primero en descubrir si fue así. Doblaron la última curva y llegaron a la tumba. Ambos se detuvieron. Uno se inclinó y miró hacia el espacio y se dio cuenta de un montón bien doblado de paños de lino. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. Cristo vino a la tierra con un mensaje central del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría nunca ha oído hablar ni entienden
lo que Jesús enseñó sobre este tema. La Iglesia de Dios Unida está presentando seminarios gratuitos simultáneamente en todo el mundo. Ese reino va a venir a la tierra. Ese fue el mensaje de Jesucristo. No es un reino que está afuera allí en el cielo, sino que es un reino que Cristo va a establecer aquí en esta tierra. Vaya a seminariosiduay.org y encontrará detalles para ver uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, dando el mensaje de esperanza para el mañana a partir de hoy. Regístrese para asistir a un seminario en la ciudad hoy mismo. Gracias por unirse a nosotros en este programa especial y no se olviden nuestras ofertas gratuitas y sintonícenos de nuevo la próxima semana para una nueva edición de Beyond Today. Y únase a nosotros en la oración, venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.